Vamos a hacerle una llamada al autor del libro Mengele en Paraguay, Andrés Colmán Gutiérrez. Mengele en Paraguay, con la colaboración de Desiree Esquivel y Narciso Mesa Martínez. Andrés Colmán Gutiérrez es periodista, escritor y guionista. Nació en Nuuk, Paraguay, en 1961. Es reportero de Última Hora. Ha publicado 2 novelas: El último vuelo del pájaro campana, El país en una plaza, un libro de relatos, El Principito en una plaza uruguaya, y un par de libros de historia, Acostañún, El marzo paraguayo. Un montón de reportajes investigativos y narrativos y guiones para cines y documentales varias. También escribió obras de historieta, ¿no? Qué bien. Tiene varios premios. Premio Vladimir Herzog, Brasil, no sé de qué se trata. Un premio Santiago Leguizamón en 2000. Bueno, a ver si podemos hablar con él. Como Robin Wood, yo me quedé sin... mira vos. Robin Wood, él fue al consulado a tramitar unos papeles. Y los vi cuando era tarde, cuando ya se había ido. Mira vos, che. Hubiera querido saludarlo. Mira vos. Él es el que escribe, no el que dibuja, porque la gente se confunde. Guionista. Sí, el guionista. sí, por supuesto. Él es el guionista. Hola Andrés, buen día. Sí, muy buenos días. ¿Cómo te va, Andrés? Soy Jorge Alfonso, aquí desde el Observatorio Racionalista. Estoy aquí con el amigo Claudio. Tenemos un libro tuyo, Mengele en Paraguay, que escribiste con la colaboración de Desiree Esquivel y Narciso Mesa Brites. Y queríamos preguntarte un poco. Bueno, yo tengo algunas cosas que me surgieron, porque el libro es muy interesante, yo lo leí todo y había cosas realmente que no conocía. ¿Cómo fue que te surgió la idea de... ¿Cuándo y cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Qué fue lo que disparó, digamos, la decisión de decir, tengo los suficientes datos y esto puede ser un libro? Sí, muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte también a toda la audiencia. Es un tema con el que yo me encontré casualmente en mayo del 2014, cuando me había ido para una serie de notas en la zona sur de Itapúa, y visitando a una concejala de Hohenau, habíamos preguntado si sabían algo del famoso caso de que supuestamente Hitler estaría enterrado en alguna parte del Paraguay. Y nos dijeron que no, que de eso no hay ningún dato, pero que sí conocían la casa donde Mengele estuvo refugiado en los años 60, en las afueras del centro urbano de Hohenau. Entonces yo les dije, ¿conocen la casa? ¿Será que me pueden llevar? ¿Hay algún tipo de datos que pueda certificar eso? Y bueno, una arquitecta que se llama Silvia Abogado me pasó todo un pendrive lleno de fotos que ella había sacado en una visita a la casa. Mira vos. Y me dijo, poder usar esto, pero no me menciones a mí porque acá nadie quiere hablar de ese tema. Y bueno, ahí ese fue el disparador. Hablé con Narciso Mesa, que es responsable de Última Hora en Estados Unidos, que conoce a mucha gente, y le dije, tenés que encontrar a alguien que conozca de esto y que esté dispuesto a certificar esto para que podamos usar esas fotografías. Y así le encontramos a un periodista de ascendencia alemana, miembro de la comunidad de Hohenau, de obligado, que había escrito en el 85 un artículo cuando era corresponsal del diario del desaparecido, Diario Hoy, de Humberto Domínguez Díaz, y me muestra un manuscrito de un ex oficial SS, que también era fotógrafo de obligado, y que en ese, ya fallecido, pero en este manuscrito él afirma que conoció personalmente a Joseph Mengele. Ese no es el Pedro... En la carta de Adolf Krug. Ese no es el Pedro... Adolf Krug le contó que había muerto ya ahogado en Brasil en el 79, y eso fue en el 85, cuando todavía no se sabía que Mengele estaba muerto. Y bueno, ese fue un poco el inicio de todo. Yo le convencí a este periodista que al principio no quería dar una entrevista, a que vayamos hasta la casa, que me haga, que le grabe en video unas declaraciones, y eso fue lo que publiqué en Última Hora en el 2014, y a partir de ahí me empezaron a llover pistas, datos, y dije, esto es para investigar para un libro y para hacer también una película documental. Y es así como durante 4 años trabajamos en eso, y finalmente está el producto, tanto el libro como una película documental que le acompaña. Lo que me interesó muchísimo ver, porque no lo había visto antes,
Es el mapa dibujado por Rafi Eitan, que era jefe del equipo del Mossad que capturó a Eichmann en Argentina, y que vos publicás acá que el tipo hizo con sus propias manos un croquis de la casa donde vivía, de la casa de Alban Krug, ¿verdad? Exacto. Ese mapa está en un dossier que el Mossad desclasificó el año pasado. Es un dossier bastante voluminoso todavía en idioma hebreo, no traducido totalmente, que es exclusivamente sobre el caso Mengele. Se llama Una aguja en un pajar, la búsqueda de Joseph Mengele, y está en el Museo Judío de Jerusalén. Y bueno, a mí me enviaron copias y me ayudaron a traducir parte, y uno de los documentos ilustrativos era ese mapa, ¿verdad? Y bueno, la historia es así, ¿verdad? Rafi Eitan dirigió el comando israelí que en 1960 secuestró a Adolf Eichmann en Argentina. Así es. Que lo había conocido a Mengele, con quien habían tenido relación, y tenían como también en el mismo operativo lo querían secuestrar a Mengele y llevarlo a Israel, ¿verdad? Adolf Eichmann fue juzgado durante 2 años y luego ejecutado, ahorcado en Israel. Pero qué raro que... mucho en los jerarcas alemanes que estaban ocultos por la región, y sobre todo a Mengele. Que había obtenido la nacionalidad paraguaya a su nombre justamente en el 59, y cuando después ocurre eso deciden internarse con otro nombre supuesto en Coenao y estar ahí escondido durante 15 meses. Y ese mismo comando que le secuestró a Mengele fue enviado a Paraguay, entraron en forma ilegal, clandestina, y tenían ubicada la casa donde estaba, pero por lo que dicen, nunca pudieron verle a Mengele así físicamente, entonces dudaban, ¿verdad? Y no querían hacer una incursión armada porque temían que había un grupo de personas armadas que le protegían y que podía haber un enfrentamiento poco sangriento y que podía producir un gran escándalo diplomático a nivel internacional con Paraguay. Pero sí, obviamente lo habían ubicado y casi lo agarraron. Andrés, y este Bonibaldo Jungans que vivió y que lo conoció y durmió ahí en la pieza de al lado, en la casa de Krug, que veo acá su foto, ¿este tipo está vivo todavía? Sí, Bonibaldo llegó a ser intendente de Coenao en el 2000. Él llegó a ser en el 90 pues, pero llegó a ser cuando Coenao cumplió 200 años, el del centenario. Él fue el intendente que dirigió todo eso, y él solía comentar en grupos de amigos que él conoció a Mengele, que era capataz de Alban Krug, que en esa época tenía 19 años, en el 60, 59, 60, 61 estamos hablando, y que dormía en la pieza contigua con Mengele, y que llegaron a conversar y que él lo llevaba a los trabajos agrícolas en los hierbales que tenía Alban Krug. Y bueno, eso contaba, pero no quería hacerlo público, ¿verdad? Cuando yo publiqué lo de la casa y la entrevista con ese periodista, me pasaron ese dato, le dije a Narciso, andate así tipo paparazzi y montar guardia ahí frente a él, y cuando le encuentres, hablar con él y tratar de convencerlo de que nos dé una entrevista. Lo hizo, y bueno, le mostró todo lo que habíamos publicado. Él ya había leído nuestras publicaciones, le digo, sí, la verdad que ya no tiene sentido callar, así que podemos hacer la entrevista. Y esa fue la primera vez que él rompió su silencio. Después yo le convencí para el libro de regresar a esa casa, él no había vuelto en medio siglo. Fuimos juntos y bueno, lo entrevistamos largo tanto para el documental, eso está en video, como para el libro, y para mí es el eje de todo el trabajo, porque realmente es el testigo más directo de la presencia de Mengele en Itapúa, y a raíz de eso también pude contactar con otra gente que también lo conoció, una señora que fue su paciente, que le salvó la vida. Sí. Una señora que está en Capiatá, que tiene una foto y que dice que el de la foto es Mengele, que lo había sacado en la casa de su papá cuando lo visitaba, y bueno, otros testimonios de personas que lo conocieron.
Dos cositas más porque se nos va el tiempo. Muy interesante la historia de Sonia Tauber. Eso está 100% chequeado, ¿verdad? O sea, sí, realmente le dio al tipo en su joyería. Para mí fue todo un hallazgo llegar a esta historia porque me extraña que nadie lo había publicado hasta ahora. Yo encontré en varios libros internacionales datos sobre eso, incluso el que fue embajador de Israel en la época, en los años 70, Benjamín Barón, lo menciona en un reporte, en un libro, pero no había muchos datos sobre ella, ¿verdad? Incluso había datos erróneos, ¿verdad? Finalmente encontré, buscando en internet, un discurso de su hija, de Flora Tauber, en el Congreso Nacional hace 2 años, en la celebración del Día del Holocausto, sí. Y ella contaba en un parrafito la historia de cómo su mamá lo encontraba a Mengele. Entonces yo, a través de las redes sociales, pude contactar con Flora y nos reunimos con ella y con su hermano. Y bueno, esta historia cobró vida realmente porque está verificada, está comprobada. En abril de 1965, Mengele, cuando ya estaba en Brasil, vino nuevamente al Paraguay y entró en la relojería Tauber para comprar relojes y se encontró cara a cara con quien fuera su prisionera, incluso una persona que le había cortado el cabello varias veces, que era Sonia Tauber, que ella y su hermana fueron las primeras sobrevivientes de Auschwitz que llegaron al Paraguay, y 20 años después se encontró cara a cara a Asunción en la recoba del cuerpo con quien fue su victimario, ¿verdad? Claro. Es increíble. Muy fuerte, muy increíble, terrible, ¿verdad? Increíble. Al ver el número de ella tatuado en el brazo izquierdo, se asusta y sale corriendo y el marido corre tras de él y lo único que alcanza es a pegarle al auto cuando ya arrancaba, ¿verdad? Ya, hostia, qué increíble. Vino por última vez en 1970, según el testimonio de Armand Reynard, el dueño propietario del Hotel Tirol, donde él se alojó varias veces, y hay varias historias también que me quedan en el Hotel Tirol. Sí, dos preguntas más. ¿Por qué metes la historia de Miro Baresic, el famoso Casimiro Weiler? Yo lo llegué a conocer a él, a Casimiro Weiler. No lo nombrás como Casimiro Weiler porque así se lo conocía a él acá. Sí, yo lo meto varias historias así como creo que están muy relacionadas con la presencia del nazismo, del fascismo, y bueno, ellos venían de esta organización croata Ustasha, ¿verdad? Que era el equivalente al nazismo en Croacia, y que incluso trabajaban juntos con los nazis. Y que está muy ligado al famoso caso del asesinato del Elvis Presley, ¿verdad? En principio, y que luego tiene una continuidad con Baresic y otro grupo, porque muestra cómo la dictadura de Stroessner apeló a nazis, terroristas croatas, fascistas, etcétera, para utilizar sus conocimientos en espionaje, en represión, en métodos de tortura. Y creo que la manera en que se documenta permite reforzar eso. Por eso es que meto la historia, porque el desencadenante es justamente el caso de Pedro J. Prokuchuk, que tiene un famoso informe, creo que con datos muy falsos, de la presencia de Bormann y de Mengele en Paraguay, y del cual se basaron varios libros extranjeros. Este fue encontrado en el archivo del terror, ¿verdad? Pero luego podemos comprobar que tiene varias imprecisiones. Me gustaría seguir hablando. Y porque además le había asesinado a un tío, Wolf, que había ido a cobrar su indemnización, y cuando vino a Paraguay no tenía ninguna pregunta. Lo siguió y lo mató en San José de los Arroyos. Por eso este otro croata lo mata en el cine Kennedy. Andrés, se nos fue el tiempo, será, pero seguramente el próximo sábado vamos a volver a hablar. Y para cerrar, ¿vendiste mucho? En realidad eso ya depende de mi editora, ¿verdad? Porque yo firmé con un contrato y percibo los derechos y ella se encarga directamente de la comercialización. Pero vamos por la 3ª edición. Qué bueno. Y en la noche de lanzamiento hubo casi 600 personas, la gente que no pudo entrar al auditorio, donde ella me dice que nunca antes en ninguna presentación del libro
tuvo ese interés de la gente, ¿verdad? Y sí, fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro en Asunción, y eso me da satisfacción porque creo que los lectores encuentran interés en el libro, y encuentro que tanto gente que simpatiza con la historia alemana como con la historia judía se muestran satisfechos por el tratamiento que le dimos al libro, y eso creo que es muy interesante. Bueno, gracias Andrés, vamos a estar en contacto y vamos a retomar este tema, ¿sí? Gracias a vos, Jorge, un gran abrazo y saludos a tu audiencia.